es el día que hizo el Señor, me gozaré, alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Día de libertad, cadenas se romperán. Hoy los cielos se abrirán. Es día de ver su luz, día de gran salvación. El cielo a la tierra viene hoy. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Establece tu trono sobre las naciones. Establece tu trono en nuestros corazones. Rey de gloria, hoy ven a reinar. Que se haga hoy tu voluntad. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Sopla vida sobre esta nación. Sopla vida esta generación. Sí, Señor, así sea. Sopla vida sobre esta ciudad. Decimos amén a esto, Jesús. Con tu gloria llena este lugar. Sopla vida sobre esta nación. Sopla vida esta generación. Sopla vida sobre esta ciudad. Lo creemos. Con tu gloria llena este lugar. Este es el día que has hecho para mí. Yo me gozaré en ti, me gozaré por ti. Este es el día que has hecho para mí. Me gozaré en ti, yo danzaré por ti. Este es el día. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia flama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas.
Cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama Hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey. a ti la gloria. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Sí, Jesús, haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Hoy cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, tu presencia. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Oh, Dios. gran Dios, muévete, Señor. Jesús, Venga aquí tu oh reino, Dios, oh establece gran Dios. que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Nación, podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque el día de hoy les traigo un acertijo. Ahí les va. Dice: David fue el más valiente, Salomón fue el más sabio, Sansón fue el más fortachón. Pero díganme ustedes, ¿a quién le duró más el corazón? Sí, pues fue a Matusalén. ¡Saludos, familia! ¡A estudiar! Dios es soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Fíjense que la palabra soberano proviene de la palabra soberanía y en latín quiere decir super omnia, que significa sobre todo o poder supremo. Y para resumirlo, podemos decir entonces que Dios es soberano porque no hay nada que suceda si no es por su voluntad. ¿Sí? Ahora, la palabra soberanía tiene algunos sinónimos. Tiene que ver con dominio, poder, influencia, imperio, facultad, señorío, autoridad, mando, superioridad, majestad. Y todo eso a la única persona que se le puede atribuir es a Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él está por encima de todos los hombres, por encima de toda la humanidad. Y vamos a ver por qué entonces decimos o mencionamos que Dios es soberano. Todas las cosas tienen un control y Dios es el que tiene el control de todas las cosas que Él ha creado. Si ustedes
ven todo lo que existe aquí en el cielo, todo lo que hay en la tierra, el mar. Ustedes, no sé si en algún momento se han puesto a pensar, se han preguntado si Dios tendrá control de cuántas hormigas hay. A lo mejor en ese momento aplastaste a una y estás preocupado y dices, ¿será que Dios tiene control de las hormigas y sabrá que esta hormiga que pisé ya se murió y es una menos? Sí, Dios tiene control de las hormiguitas, Dios tiene control de las abejas, pero aún Dios tiene control hasta de las cosas, por ejemplo, de las estrellas, y no solamente eso, sino las conoce por nombre. Imagínense, si Dios conoce el número de las estrellas y las conoce por nombre, y hay millones de estrellas, así también dice que Dios conoce el cabello. ¿Cuántos cabellos tenemos? De todas las personas, de toda la humanidad. Así es que vamos a meditar acerca de este atributo de Dios, y esta palabra soberano lo encontramos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles estaban iniciando su ministerio. Ya el Señor Jesús había retornado al cielo, pero había problemas porque los sacerdotes no querían que se anunciase acerca de Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el que había resucitado. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23, aquí en el contexto nos habla de que Pedro y Juan estuvieron ante el concilio. ¿Y saben por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ellos iban a orar. En el capítulo 3 ellos acostumbraban a orar, entonces es muy importante orar. Ellos oraban y ahí estaba un cojo a la entrada de la puerta llamada La Hermosa y estaba pidiendo limosna. Entonces el apóstol Pedro le dice, a ver, míranos bien. Y entonces él pensó que les iban a dar pues mucho dinero, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía el apóstol Pedro? Tenía el poder de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El poder de Dios, y Dios quiere que nosotros de igual manera hablemos de Cristo, oremos por los que están enfermos. Bueno, acá dice, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, de no predicar, de no enseñar. Pero ellos, ¿qué hacen? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Fíjense, ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dios tiene el control aún de las mentes de las personas, y es muy importante que nosotros, antes de hablar con las autoridades, antes de dirigirnos a ellas, debemos de orar y decirle, Dios, toma control de la mente de estas autoridades para que me puedan ayudar, que yo halle gracia, que haya tu favor. Esto es muy importante. Miren, la palabra, cuando decimos que Dios es soberano, se relaciona este atributo con otros más. Dios es soberano porque no hay nada que suceda si no es por su voluntad, pero también es porque Dios no tiene límites, porque Dios es bueno. Y cuando hablamos de que no hay nada que suceda si no es por su voluntad, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es todo lo bueno que hay. Pero también cuando decimos que Dios es soberano, se relaciona con otro atributo que es porque Dios es grande, porque Dios es infinito, porque Dios es omnisciente, que significa que todo lo sabe. Dios es omnipresente, que está en todas partes, y Dios es omnipotente, todopoderoso. Y entonces, por eso decimos que Dios es soberano. Fíjense lo que dice en Lamentaciones, después de Jeremías, encontramos el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 38. Dice así, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Es decir, Dios, todo lo que sucede, todo lo que pasa es con un propósito. Incluso cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no es algo así como que a Dios no pensó que el hombre iba a fallar, no pensó que la mujer iba a fallar y que iban a comer del árbol que él había dicho que no comieran, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces dijo, ¿y ahora qué hago? Voy a tener que crear otro plan, diseñar otro plan. No, Dios siguió con el mismo plan. Hay algunos que dicen, pero Dios tenía un plan B, pero Dios tenía un plan C. Yo no creo eso. Dios tenía ya un plan trazado para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ya sabía lo que iba a suceder. E incluso cuando Dios creó a Satanás, recordemos que no lo creó como Satanás, sino como un ángel. Pero Dios ya también tenía él contemplado, él ya sabía que Lucifer, que Luz Bella, que este ángel se iba a rebelar. Y le iba a entrar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y que quería también que le adoraran. Y Dios no comparte su gloria con nadie, y entonces, porque además Satanás pues, es un ser creado. Y entonces dice, no, pues, ¿cómo tú vas a ser adorado si tú eres una creación mía? Y tú estás para adorarme. Y entonces Satanás se rebeló y fueron engañados, una tercera parte de ángeles fueron lanzados, fueron expulsados del cielo. Y algunos de esos ángeles siguen en cadenas. Y entonces vemos ahí cómo los demonios están trabajando juntamente con Satanás y odian al ser humano, porque Dios ama al ser humano y ellos tratan de que se rebelen en contra de Dios. Pero Dios tiene un propósito. Aún Satanás le sirve a Dios con un propósito. Aún las personas malas le sirven a Dios con un propósito. Vamos a mencionar, por ejemplo, la historia de José. ¿Cuántos han escuchado la historia de José el soñador? ¿Qué fue lo que pasó con él? Fíjense que en Génesis nos habla la historia. José fue el hijo de Raquel, de la esposa de Jacob. Tuvo dos esposas, Lea y Raquel, y después su suegro pues también era la costumbre en ese entonces pues le dice, bueno, pues ahí está también tu sierva, le dice a Lea, pues ahí vas a tener a tu sierva Silpa, y a Raquel le dice pues Bildad, tu sierva. Pero como Raquel no podía tener hijos, entonces en ese entonces la costumbre era de que, bueno, pues aquí está mi sierva, puedes tener también, a través de ella, pues yo voy a tener hijos, porque pues, es como si fueran míos. Y entonces Jacob, pues tuvo también a Bildad y a Silpa como mujeres. Pero José fue el hijo de su amada Raquel. Y entonces vemos, bueno, ya ustedes recordarán rápidamente cómo José va creciendo, su padre le ama, le da una túnica y después pues los hermanos le empiezan a aborrecer, a odiar, porque empieza a soñar cosas medias raras según para ellos, de que pues están en el campo y están en sus espigas, están alrededor de la espiga de José y se inclinan ante él, ante la espiga de José, y después la luna y las estrellas, y ven como así sueños así para ellos raros, y también para su padre. De repente dice, bueno, ¿qué significa esto? El caso es que su papá pues no le toma mucha importancia y José tampoco sabía, pero Dios tenía un propósito en los sueños, y más adelante José se da cuenta de eso, pero en ese momento él no sabía, pero él tenía temor de Dios, José. Su padre lo envía a buscar a sus hermanos, pero sus hermanos traman algo muy feo de matarlo, porque ya no lo querían. Y bueno, ya nos dice la historia que no lo matan, sino que lo venden con unos ismaelitas. Ellos van a Egipto y lo compra el general, el capitán de la guardia, Potifar. Y ya estando ahí, bueno, trabajando en la casa de Potifar,
José era una persona, después se puede hablar de las cualidades o características de José, pero era muy trabajador, un buen administrador, amaba a Dios, tenía temor de Dios y él respetaba a su amo. Y bueno, tanto que la esposa de su amo pues se enamora de José y quiere que José se acueste con ella. Y alguien puede decir, es que pues debemos de obedecer a nuestros amos y pues yo tuve que obedecer a mi patrona. No, en ese caso no. José dijo no, porque no es bueno, yo tengo temor de Dios y además usted es casada, tiene su amo, ¿no? O sea, mi amo es su esposo. Entonces ella insiste y José es acusado de haber intentado abusar de ella, querer estar con ella, y era al revés. Pero entonces al darse cuenta, no estaba su amo, pero cuando llegó le dicen esto y su amo no estaba tan seguro. Fíjense, si él hubiera estado seguro de que José tenía esas malas intenciones, lo hubiera matado. Pero no lo mata porque él dice, no, o sea, también se quedó con esa duda, no creo, yo veo que él es diferente. Y entonces lo mete a la cárcel, pero José, aún en la cárcel, sigue amando a Dios, sigue mostrando cualidades de un buen administrador, una persona que le gusta servir a los demás. Alguien pudo haber dicho, pero José pudo haber a lo mejor dicho, bueno, y eso que me porté bien, y eso que no hice nada, ahora, Dios mío, ¿qué no te das cuenta que ni siquiera pequé, ni siquiera hice algo? Alguien a lo mejor se burló de él y dijo, ya ves, eso te pasa por no querer simplemente cumplirle a la ama, o sea, a la patrona, ni siquiera estuvieras en la cárcel. Pero José dijo, no, yo voy a seguir confiando en Dios. Después de la cárcel, el faraón tiene un sueño y bueno, antes el copero y el panadero y después rápidamente, bueno, él les interpreta el sueño, el copero pues regresa y el panadero es pues ahora sí que asesinado por alguna situación mala que cometió y después de 2 años el faraón tiene un sueño y vuelve a dormir y otro sueño parecido, 2 que significaban lo mismo y el copero se acuerda de José y lo manda a traer de la cárcel. 13 años estuvo José en esa situación de estar batallando. Pero ¿sabe una cosa? José se da cuenta cuando él ya es gobernador de Egipto y Faraón lo pone como administrador de todo lo que tiene que ver con la hacienda, lo que tiene que ver con los granos, al administrar todo el producto. Y llegan sus hermanos y José pues se da cuenta, los reconoce, pues sus hermanos no. José estaba vestido como un egipcio y ellos piensan que es otra persona. Pero ahí es donde José se da cuenta de los planes que Dios tenía y de que Dios es soberano. Y les dice a sus hermanos, cuando ellos se preocupan, se entristecen y le dicen perdónanos, y están temerosos de que José se vaya a vengar. Pero ¿sabe qué? José les dice en Génesis 50, 20, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Fíjense, José les dijo, y José sabía esto muy bien desde ese entonces, que había un propósito en todo lo que él pasaba. Muchas veces estamos viviendo situaciones adversas, situaciones difíciles, complicadas, y a veces nos desanimamos, a veces ya no queremos seguir adelante, pero no, porque hay un propósito. Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un proceso que tenemos que pasar, pero en ese proceso hay un propósito. Y Dios quiere sacar lo mejor de cada uno. Amén. Somos como un diamante, así como un diamante en bruto, que cada golpe que se le va dando al diamante se va puliendo y va valiendo más. Así nosotros
que Dios nos va perfeccionando, estamos acá en la tierra y Dios quiere irnos moldeando cada vez más para parecernos más a Cristo. Fíjese que incluso Job sabía esto. Él al principio no lo comprendía, pero después él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha mi carne, mi piel, dice, con mis ojos yo voy a ver a Dios. Yo lo voy a ver. Y allá en el cielo no hay sufrimiento, no hay enfermedad, no hay dolor, hay gozo, hay alegría. Y su confianza estaba puesta en Dios. En el Salmo 135, vamos a continuar hablando acerca de la soberanía de Dios. El Salmo 135, versículo 6, nos dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿No les parece que Dios es grande? Dios es soberano. Dios es magnífico por excelencia. Dios es único. Dice que todo lo que Jehová quiere, lo hace. Él hace las cosas que quiere y lo que Dios quiere, pues siempre va a ser con un propósito bueno. En los cielos nos habla de todo el multiuniverso, todo lo que sucede allá. En la tierra, en los mares y en todos los abismos. En la palabra, Dios declara que nosotros debemos de confiar en Él. Si Dios tiene un propósito, entonces yo debo de aprender a confiar en Él, a depender de Él y decirle: Dios, toma el control de mi vida, toma el control de mi salud, porque Él lo hace. Incluso toma el control de mi estado, así como estoy, por ejemplo, soltero, casado. Señor, toma el control. Ya no me voy a preocupar, solamente voy a ocuparme, voy a servirte, voy a amarte, voy a buscar tu rostro, pero no me voy a preocupar, sino voy a hacer lo que tú me pides que haga, voy a hacer tu voluntad. Fíjense, en otro pasaje, Isaías 46, 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él es soberano, porque Él sabe el futuro. Él conoce el pasado, conoce el presente y sabe el futuro. Él sabe lo que va a pasar, porque una de las cualidades, uno de los atributos de Dios es que Dios es infinito. Él es eterno, no tiene principio ni fin, no tiene límites, ya dijimos, ¿sí? No hay nada que lo limite. Entonces, Él sabe todo. Pero también en la soberanía de Dios, fíjense lo que dice nuevamente, vamos a Isaías 44, versículo 25. Bueno, vamos a leer el 24 también. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. A veces los brujos, los agoreros, los hechiceros, a veces tratan de adivinar y tratan de predecir cosas, pero sabe una cosa, Dios los avergüenza porque los hace quedar mal, porque Satanás piensa que sabe
sabe demasiado, y como ellos trabajan con Satanás, les informa, les declara, pero Dios los avergüenza porque Dios tiene otros planes para nosotros y porque Dios tiene el poder de cambiar los tiempos con uno de esos propósitos de que Satanás y sus servidores sean avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo ora, cuando el pueblo de Dios ayuna, ora, Dios obra en la vida de las personas, Dios trabaja, Dios cambia las cosas. Pero Dios desea que su pueblo, que su iglesia ore, ¿sí? Dios quiere hacer las cosas, Dios quiere obrar, Dios quiere la salvación de las personas. Pero es el trabajo de hablarles de Cristo nos toca a nosotros. Si tú te preguntas, ¿querrá Dios que mi familia sea salva? ¿Querrá Dios que mis padres? Sí, Dios quiere que sean salvos y que todos vengan al arrepentimiento, pero a nosotros nos toca también hablarles de Cristo. Bueno, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 19, dice: Dios tiene potestad de despojar a los príncipes y trastornar a los poderosos. Fíjate, hasta en eso Dios tiene el poder de cambiar a las personas, de humillarlas, a los que se jactan, a los que se creen demasiado. Dios puede trastornarlos, puede cambiar al hombre más difícil, humanamente hablando. Dios puede cambiarlo, Dios puede transformarlo. Veamos otra cita más, en Proverbios capítulo 21, versículo 1, dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Esto significa que Dios tiene el control de las autoridades y Dios puede hacer que una autoridad de cualquier nivel, aunque sea dura, aunque haya planeado hacer algo malo o decir algo que no es correcto, Dios puede cambiar su mente. Dios puede hacer que Él decida otra cosa o que Él diga algo que quizás a lo mejor no lo había pensado y después diga, pero ¿por qué lo dije? Pero porque si yo había pensado en decir esto, ¿por qué se me salió decir esto? Porque Dios cambió su plan, porque Dios cambió lo que había en su mente, en su corazón, porque Él lo hace, Él tiene poder para hacerlo. Bueno, después de estos versículos, vamos entonces a ver lo siguiente, dos cosas más. Primeramente, que Dios tiene el control total de todas las cosas. Segundo, que Dios tiene un control eterno también de todo lo que sucede. Vamos primero como Dios es soberano, Dios tiene el control total. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17? La palabra de Dios dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas tienen un propósito, tienen un porqué. No hay nada que Dios no haya hecho sin ningún motivo, sin ningún propósito. Todo tiene un propósito. Dios es sabio y Dios lo creó para alabanza de su gloria, pero también para que nosotros como sus hijos podamos disfrutarlo, podamos cuidarlo, podamos administrarlo. Dios ha creado todo, aún las cosas grandes que vemos y aún, por ejemplo, los del espacio sideral, el sol, y nos damos cuenta cómo últimamente han estado descubriendo más soles, Arturios, vemos cómo hay Antares y
y otros soles y más grandes todavía. Y vemos cómo hay millones de galaxias y nuestra galaxia pues, es la Vía Láctea y hay millones de estrellas. Pero aún así, en las cosas grandes, vemos cómo también, aún en las cosas que no vemos, Dios también las ha creado. Como las cosas microscópicas, las células, todo lo que tiene que ver con la genética, cómo es que en una célula viene la información y luego también algo ya un poquito lo que tiene que ver con incluso en la química, en la física, con los iones, con los protones, con los electrones. Fíjense, hay tantas cosas que Dios es soberano. Dios tiene un control de todo. Y Dios todo lo hizo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero algo muy hermoso, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Dios le puso límite al mar. ¿Sí? El mar tiene leyes, por eso no se sale de su cauce, porque Dios le puso límite, de igual manera en otras cosas. Entonces, Dios tiene control eterno, primeramente Dios tiene control total, y en Job capítulo 42, versículo 2, Job es una de las primeras personas en la Biblia que se preguntaba por qué estaba experimentando un sufrimiento tan terrible. Pero después de escuchar de Dios, Job dijo en el capítulo 42, versículo 2, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Qué interesante, fíjense. Pero también algo muy hermoso que él dice al final: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjense. Entonces, hay muchas cosas que no comprendemos, que no entendemos, porque Dios es grande y Dios es soberano. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Él, que si Él tiene el control de todo, cuánto más de nuestra vida, hermanos, cuánto más de nuestra alma, cuánto más de nosotros. Dios tiene el control y Dios quiere que confiemos en Él. Si sabemos que Dios tiene el control de todo y que no hay nada que suceda si no es por su voluntad, entonces debemos decirle: Dios, toma control de mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi cuerpo, mi salud. Yo quiero vivir para ti, yo quiero que tú seas el Señor, el Rey y dueño de mi vida, que tú tengas dominio, que controles mi carácter, que controles mi temperamento, que controles mis emociones, mis sentimientos. Es decir, que Dios sea el que ocupe el primer lugar en tu vida, pero que sea el Señor, que esté en el trono de nuestro corazón. Bueno, entonces vemos cómo Dios tiene control total, pero también vamos a ver cómo Dios tiene control eterno. En el Salmo 145, versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Dios es quien gobierna totalmente y eternamente. Y por eso dice la Biblia nuevamente en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito en todo ello, ¿sí? Y entonces a veces preguntamos, a veces le decimos: Dios, pero ¿por qué pasa esto? Dios, y Dios no nos responde el por qué, solamente nos dice: todo tiene un fin y todo es para bien. Hay un propósito en cada una de las cosas que hago, dice. Al final lo vamos a entender. Hay cosas que a veces, miren, una pequeña ilustración.
hasta en cosas así como que muy, a veces en algo que a veces no lo consideramos así, pero Dios nos cuida. Por ejemplo, miren, en una ocasión mis padres iban a viajar de México a Veracruz, a Carlos Acarrillo. Mi abuelito estaba muy grave de salud y ellos tenían que viajar. Y entonces ellos ya estaban cansados, agotados habían ido a una reunión de pastores a México y tenían que viajar. Y ellos oraron: Dios, por favor, que permite que encontremos un autobús, el de las 10, del ADO. Y llegaron antes de las 10 y dice, no más hay un lugar, si quiere pues se va su esposa y usted después. Usted se va a la 1 de la mañana y su esposa que se vaya a las 10. Y dijeron, no, nos vamos juntos y pues vamos a tener que esperarnos. Entonces se esperaron pues otras 3 horas y después tomaron el autobús de la 1 de la mañana. Pero ¿qué creen? Cuando les iba a tocar pasar por las cumbres de Acutzingo, era la carretera federal donde todavía para dar vuelta, ir bajando, tienes que irte al otro carril. Bueno, y entonces hasta allá en el vacío vieron unas luces y vieron algunas grúas, y entonces ya para ese entonces eran como las 4 de la mañana cuando estaban pasando por ahí. Hermanos, el autobús de las 10 de la noche se había ido al voladero. Ellos se sintieron tristes por no haber encontrado boleto a esa hora y por no haber sido en el autobús de las 10. Pero cuando ellos se dieron cuenta de esa situación, le dieron gracias a Dios. Gracias, Dios, porque no permitiste que nosotros nos hubiéramos ido en ese autobús o nos fuéramos en ese autobús, porque ya estuviéramos muertos. ¿Se dan cuenta? Aún en eso, a veces decimos, Señor, yo quería que me tocara en este lugar, o Señor, yo quería irme rápido, tú sabes que estoy cansado, que estoy agotado, pero Dios tiene un propósito. Y aún en esas cosas, Dios nos cuida y nos protege. Cuanto más en las otras cosas debemos de darle siempre gracias a Dios, alabarle y glorificarle, porque Él siempre nos cuida, Él siempre nos ama, y a veces no nos da lo que le pedimos, porque a veces no sabemos pedir lo que conviene. A veces quizás es para nuestro mal y Dios en su infinita sabiduría dice, no, no te lo voy a dar. A lo mejor te vas a enojar, a lo mejor te vas a molestar, pero después te vas a dar cuenta que era para tu bien. Y cuántas veces le decimos a Dios, Dios mío, perdóname, porque yo casi estaba yo como que encaprichado y después tú me estás enseñando que no, que hay un propósito en esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Sí, entonces, qué hermoso, hermanos. Y finalmente, pues, Dios es soberano y lo vemos en un gran ejemplo en la cruz del Calvario. Podemos ver la soberanía de Dios más claramente en la crucifixión. Para los seguidores de Jesús era el fin del mundo. Ellos pensaban que ya Jesús iba a morir y no se acordaban que iba a resucitar. Su amado líder ha sido capturado, torturado y ha sido matado. Lo crucificaron y murió. ¿Cómo es posible que Dios esté en control? Se preguntaban. Sin embargo, el libro de los Hechos nos dice que esto era parte del plan de Dios. En Hechos 2:23 nos dice, Hechos 2, versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando fue traicionado. Este horrible evento, incluyendo todos los planes malvados de los enemigos de Jesús, eran parte del plan de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Así que, de igual manera, como les dije, aún Dios usa a veces a las personas que no son cristianas o Dios tiene un propósito en todo lo que nos sucede, pero también Dios va después a tratar con esas personas.
Pero hay algo que Dios desea, es que nosotros confiemos en Él, que nosotros nos demos cuenta que Él tiene el control de todo.